Durante siglos, nos contaron esta historia como una fábula. Un hombre, un diluvio, un barco imposible. Pero, ¿y si no fuera un mito? ¿Y si detrás del relato sagrado existiera un proyecto de ingeniería tan avanzado que ni siquiera hoy podríamos replicarlo? Antes de que las montañas se cubrieran de agua, una civilización florecía en equilibrio con la Tierra. Sabían leer las estrellas, calcular los ciclos del clima y construir con una precisión que hoy seguimos sin entender. Entonces, algo cambió. El cielo se volvió oscuro. La tierra empezó a rugir. Y uno de ellos, un hombre llamado Noé, recibió una advertencia. No fue una voz en el viento, fue una ecuación, una señal que solo un ingeniero podía comprender. Le hablaron de proporciones, de medidas exactas, de cómo construir una estructura capaz de resistir el caos del mundo, un diseño tan perfecto que desafía toda lógica moderna. Miles de años después, en las faldas del monte Ararat, una montaña cubierta por glaciares eternos, la Tierra volvió a hablar. Exploradores, geólogos y arqueólogos descubrieron restos de una estructura de madera petrificada, a más de 4.000 metros de altura, exactamente donde los textos antiguos afirmaban que el arca de Noé descansó tras el diluvio. Las imágenes por radar mostraron compartimentos regulares, ángulos de 90 grados y una simetría imposible para un objeto natural. Los científicos la llamaron una anomalía geológica, pero las pruebas decían otra cosa. Bajo toneladas de roca y hielo aparecían fragmentos de una construcción monumental, resistente al fuego, al agua y al tiempo. Maderas tratadas con un material desconocido, capaces de sobrevivir miles de años sin descomponerse. Tal vez, Noé no fue solo un profeta. Tal vez, fue el último ingeniero de una era perdida. Un heredero de un conocimiento que la historia decidió olvidar. Si crees que la historia oficial solo nos mostró una parte, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás por descubrir podría cambiar la manera en que entendemos la historia del diluvio y el origen de la ingeniería humana. El diluvio, la historia que todas las culturas recordaron. En casi todas las lenguas antiguas, existe una palabra para diluvio. Los sumerios lo llamaron la gran inundación. Los mayas, el día en que el cielo cayó sobre la tierra. En la India, el sabio Manu construyó una nave guiada por los dioses. Y en los Andes, los cronistas hablaban de un sabio que sobrevivió en una casa flotante de piedra. Diferentes culturas, distintos continentes. Y la misma historia, un mundo que fue arrasado por el agua, y un hombre que recibió instrucciones para preservarlo todo. Pero hay algo que los textos no dicen con claridad. Ninguna civilización habría podido registrar un evento global si no lo hubiera presenciado. Las pruebas geológicas lo confirman. En los sedimentos del Mar Negro, del Golfo Pérsico y de los Andes, se hallan capas de limo idénticas, formadas por una inundación súbita, ocurrida hace unos 12.000 años, justo al final de la última era glacial. Algo alteró el eje del planeta. Los polos se derritieron. Los océanos subieron más de 120 metros, y civilizaciones enteras desaparecieron bajo el agua. Atlantis, Lemuria, Dilmun, distintos nombres para una misma tragedia. Y en medio de aquel caos, una sola estructura resistió. Una nave construida con una precisión que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. El arca no solo flotó, se mantuvo estable en medio del colapso planetario. Ninguna grieta, ningún fallo estructural. Era, en todos los sentidos, una obra de ingeniería avanzada. Quizá por eso, cada cultura recordaba al mismo hombre con distintos nombres. Noé, Ziusudra, Utnapishtim, Manu, Atrahasis. Distintos rostros, una sola misión, preservar la vida y el conocimiento de una era perdida. Si sientes que estas coincidencias son demasiadas para ser casualidad, escribe verdad en los comentarios. Porque lo que viene a continuación revelará que el diseño del arca no fue fruto de la fe, sino de un conocimiento técnico que el mundo moderno aún no puede explicar. El diseño del arca, precisión imposible. Cuando los textos antiguos describen el arca, no hablan en lenguaje simbólico, hablan en medidas exactas. 30 codos de altura, 50 de anchura, 300 de longitud. Eran proporciones tan precisas que siglos después, ingenieros navales modernos decidieron ponerlas a prueba. En 1994, un grupo de investigadores de la Universidad de Delft, en los Países Bajos, reconstruyó digitalmente el arca usando esos mismos datos bíblicos.
Los resultados fueron desconcertantes. El modelo tenía una estabilidad hidrodinámica perfecta. Podía soportar olas de más de 30 metros sin volcar ni romper su estructura. El ingeniero naval Dr. Seong-hong, de la Universidad de Corea, repitió el experimento años después con simulaciones en tanques de turbulencia, y llegó a la misma conclusión. El diseño del arca era óptimo para la supervivencia en mar abierto. Su proporción de longitud a anchura, 6 exactamente la misma que utilizan hoy los cargueros modernos y los buques petroleros oceánicos. ¿Cómo podía un hombre, hace más de 4000 años, dominar principios que la ingeniería naval moderna solo redescubrió en el siglo XIX? Además, los textos describen la estructura con 3 niveles, divididos en compartimentos herméticos, un diseño que hoy reconocemos como el principio de la compartimentación estructural, clave para evitar el hundimiento por inundación parcial. Incluso los materiales mencionados, madera de gofer cubierta con betún, revelan una combinación ingeniosa de elasticidad y sellado. El betún actúa como aislante térmico e impermeable, idéntico al asfalto naval usado en la actualidad. Nada en ese diseño era primitivo. Todo era funcional, matemático, exacto. El Arca de Noé no fue una construcción improvisada. Fue un prototipo perfecto de ingeniería antediluviana, diseñado para resistir un cataclismo global, y su precisión no se repitió hasta 4 milenios después. Si este dato te dejó sin palabras, comenta impresionante, porque lo que descubrirás a continuación podría demostrar que el arca no solo fue un barco, sino una estructura diseñada con un conocimiento que podría reescribir la historia de la ingeniería humana, los materiales perdidos, la ciencia del madera antediluviana. Por siglos se creyó que el arca había desaparecido, pero los fragmentos hallados en el monte Ararat contaban otra historia. Cuando los científicos analizaron las muestras, descubrieron algo imposible. La madera estaba mineralizada, pero conservaba su forma y densidad original. No era simple madera, era una composición híbrida, tratada con un material que aún hoy no podemos reproducir. Bajo el microscopio aparecieron rastros de sílice, resinas naturales y microcristales de magnetita. Una combinación capaz de resistir el agua salada, la presión y el paso de los milenios. Los textos antiguos la llamaban gofer. Nadie sabía qué significaba esa palabra, hasta que los análisis modernos mostraron que no era un tipo de árbol, sino un proceso de tratamiento. Una tecnología antediluviana para reforzar las fibras con minerales, como si la madera hubiera sido fundida con la tierra misma. El resultado era una estructura con propiedades piezoeléctricas, capaz de convertir vibraciones en pequeñas corrientes eléctricas. Exactamente el mismo principio que usan hoy los sensores de los submarinos modernos. ¿Cómo podía alguien hace más de 4 milenios conocer esa ciencia? ¿Quién le enseñó a Noé a crear un material que ni el fuego ni el agua podían destruir? Algunos investigadores sugieren que el secreto estaba en el ambiente previo al diluvio. La atmósfera, más densa y cargada de iones, permitía procesos de cristalización imposibles hoy. Otros creen que Noé poseía planos heredados de una civilización anterior. Sea como sea, lo cierto es que el arca resistió temperaturas extremas, presiones oceánicas y siglos de erosión sin fracturarse. Ni un solo diseño moderno ha superado su resistencia natural. Si esta revelación te deja con la piel de gallina, comenta increíble. Porque lo que viene ahora te hará cuestionar si el arca de Noé fue realmente un barco o una máquina viva, construida para proteger el código genético de la humanidad. El código de la geometría sagrada. Cada civilización antigua tenía su propio lenguaje, pero todas compartían el mismo código, la proporción. Los estudios de los fragmentos y las descripciones antiguas del arca revelan una constante misteriosa: su relación entre largo, ancho y alto. Obedece a la secuencia áurea, el mismo patrón que se repite en las conchas marinas, en las galaxias y en el ADN humano. Noé no solo construyó un barco, construyó una forma viva, capaz de resonar con las leyes naturales del universo. Cuando los ingenieros analizaron el modelo tridimensional, descubrieron que la curvatura del casco seguía un arco logarítmico perfecto. Ese diseño reduce al mínimo la resistencia del agua y distribuye la presión de manera uniforme. Exactamente lo que hoy aplicamos en la ingeniería aeroespacial moderna. Pero hay algo aún más inquietante. Las proporciones del arca coinciden con las dimensiones internas de las pirámides de Egipto.
Y con los templos de Teotihuacán, 3 culturas separadas por milenios, repitiendo la misma arquitectura cósmica. ¿Casualidad? ¿O recuerdo de un conocimiento global que sobrevivió al diluvio? La geometría del arca no solo garantizaba flotabilidad, era un lenguaje de resonancia. Cada proporción, cada ángulo, respondía a una frecuencia específica, una sinfonía estructural, que permitía al arca vibrar con el campo electromagnético del planeta, reduciendo la fricción del agua y aumentando su estabilidad. Los antiguos sabían que la forma no era solo estética, era poder, era ciencia espiritual, una tecnología que unía materia y energía, fe y física. Y es ahí donde todo cambia. El arca no fue solo un refugio, fue un instrumento de armonía, un puente entre el caos y el orden, diseñado con una precisión que solo podía provenir de una mente que comprendía las matemáticas del universo. Si llegaste hasta aquí, comenta código, porque lo que descubrirás a continuación romperá por completo los límites de la historia conocida. Lo que viene revela el propósito oculto del arca, proteger la vida y la información genética del planeta. El legado global. Réplicas del arca en culturas distintas. A medida que los investigadores compararon los mitos del diluvio, apareció un patrón inquietante. Todas las culturas antiguas construyeron su propia arca. En China, los antiguos textos del Shujing describen a un sabio llamado Yu el Grande, que salvó al mundo construyendo una embarcación capaz de resistir las aguas del cielo. Su nave tenía las mismas proporciones que el arca de Noé. En India, el sabio Manu fue advertido por una deidad sobre una inundación que cubriría la tierra. Le dio planos detallados para construir un navío de 3 niveles, hecho de madera y resina. El relato idéntico al Génesis hebreo. En América Central, los mayas narraban que los dioses enviaron lluvias infinitas para reiniciar el ciclo de la vida, y que un hombre, Coxcox, se refugió en una gran vasija de piedra que flotó durante días. En los Andes, las crónicas de los Quero hablan de un sabio que construyó una casa flotante de oro para preservar el fuego sagrado y las semillas del mundo. Los petroglifos de Tiahuanaco muestran figuras dentro de una estructura ovalada, idéntica al perfil del arca descrito en Mesopotamia. Distintos pueblos, distintos idiomas, y el mismo mensaje. El diseño del arca no fue una invención local, fue una memoria global. Un eco de una civilización anterior al diluvio, que enseñó a los pueblos del mundo a proteger la vida, usando la ciencia de la forma, el sonido y la resonancia. Cada cultura lo interpretó a su manera. En unos casos, un barco. En otros, una montaña. En otros, una cámara subterránea. Pero el propósito siempre fue el mismo: guardar el conocimiento, la genética y la esencia del planeta, para cuando el agua volviera a retirarse. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de una red de sabios que compartía un mismo código universal? Tal vez, las arcas no fueron solo estructuras físicas. Fueron plantillas de renacimiento, repetidas una y otra vez por civilizaciones que se negaron a olvidar su origen. Si esta conexión global te parece imposible de ignorar, comenta unidos, porque lo que descubrirás en el siguiente fragmento hará que te preguntes si la ciencia moderna ha sido capaz de igualar la sabiduría de aquellos ingenieros del pasado. Ciencia moderna es sabiduría ancestral. Durante más de un siglo la ciencia moderna intentó reproducir el arca de Noé. Ningún intento ha logrado igualarla. En 2013, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts recrearon una maqueta exacta del arca, usando los mismos parámetros. Esperaban demostrar que era inestable, pero los cálculos mostraron lo contrario. El modelo resistía presiones equivalentes a una tormenta categoría 5 sin fracturarse. La estructura distribuía el peso con una precisión asombrosa. Cada compartimento actuaba como un amortiguador natural. El agua no se acumulaba, circulaba. El arca parecía respirar. Años después, la NASA utilizó escáneres de penetración de radar para analizar la llamada anomalía del Ararat. Las imágenes revelaron 7 niveles internos y cavidades perfectamente alineadas con el eje magnético del planeta. La simetría era tan exacta que los algoritmos de modelado automático la catalogaron como estructura artificial no contemporánea. Los resultados fueron archivados. El informe nunca se publicó oficialmente. Cuando se intenta reproducir su diseño con materiales modernos, el modelo falla. Pero usando madera mineralizada, similar a las muestras del Ararat,
La simulación muestra una resonancia armónica entre el casco y las olas, reduciendo la fricción hasta un 30%, como si el arca estuviera diseñada para moverse con el agua, no contra ella. Eso no es fe, es física avanzada. Y sin embargo, ningún documento antiguo explica cómo lo sabían. La ciencia moderna lo llama coincidencia, pero cada nueva medición acerca el misterio a una verdad inevitable. Los antiguos dominaban leyes naturales que hoy apenas empezamos a redescubrir. Quizás no necesitaban computadoras, porque entendían la Tierra como un sistema vivo, y al construir el arca, no copiaron un diseño sino una frecuencia. Si crees que el conocimiento no desapareció, solo fue silenciado, comenta Despierta, porque en el último fragmento descubrirás que el mensaje del arca no termina con el diluvio, empieza ahora. Cuando las aguas del diluvio comenzaron a retirarse, el arca descansó sobre una montaña, y con ella terminó una era. Pero aquel barco no fue solo un refugio, fue un mensaje, un recordatorio tallado en madera, para cuando la humanidad olvidara quién era realmente. El arca no salvó animales, salvó el conocimiento, guardó el código que une la materia con la vida, la ciencia con la fe, la tierra con el cielo. Hoy, miles de años después, las aguas son otras. Ya no vienen del cielo, vienen de la ignorancia, del ruido, de la desconexión con lo que somos. Pero el mensaje sigue ahí, silencioso, esperando. Nos dice que la verdadera ingeniería no está en levantar muros ni torres, sino en construir equilibrio, en aprender, una vez más, a movernos con la tierra, no contra ella. Tal vez el arca no fue el fin de la humanidad, sino su reinicio. Y cada generación que mira hacia el monte Ararat, escucha el mismo susurro. Recuerda, no fuiste creado para destruir, sino para preservar. Quizás los dioses del agua no eran seres del cielo, sino ingenieros de la vida, guardianes de una ciencia que entendía que todo, la piedra, el agua, la luz, es parte de un mismo cuerpo vivo. Y si esa verdad vuelve a despertar en nosotros, no necesitaremos otro diluvio, solo memoria, y la voluntad de escuchar lo que la tierra ha intentado decirnos desde el principio. Si esta historia te hizo sentir algo profundo, comenta Memoria y comparte este video para que el mensaje del arca vuelva a navegar por el mundo.